Fusión 102.5 presenta música, palabras, poesía. Letras al aire. Un espacio para encontrarnos con las historias, las voces y los libros de nuestras vidas. Porque el gozo lector se comparte. Producción y conducción, Mónica Morales. Esto es Letras al Aire. En Letras al Aire, la entrevista. Continúas en Letras al Aire y le doy la más cordial bienvenida a uno de nuestros invitados de este episodio. Él es maestro en Historia de México, divulgador de la Historia de México y bueno, ahorita que lo escuchen platicar se van a dar cuenta también que es una de las voces más reconocidas en Radio Pública de Tijuana. Pedro César Beas, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación de Letras al Aire. Mónica, le agradezco la invitación, la felicito por su nuevo espacio, por este programa, que seguramente lo llevará a buen puerto, como todo lo que usted hace. Y ya escuché la música de Tomás Estanco en la rúbrica de entrada. Claro. La felicito por su elección exquisita puntual de ese trompetista polaco que tanto nos gusta. Pedro César está por aquí con nosotros para platicarnos de su proyecto de divulgación de Historia de México, Historiografía Mexicana. Pero antes de entrar en materia, platíquenos, porque lo hemos comentado en otros espacios, que para que Historiografía Mexicana sucediera, bueno, tuvieron que suceder muchas otras cosas en su trayectoria personal, profesional, cultural. Cuéntanos un poquito de ese recorrido que le permite llegar a este punto de armarse un podcast como si fueran enchiladas. Bueno, yo llegué a la radio en 2003, en Radio Universidad. Ahí fue mi primer programa, un programa dedicado al jazz. Uh-huh. Por allá de 2001 y 2002 tuve con mi hermano un bar en la Avenida Revolución, el Don Lupe. Memorable, un bar de música electrónica. Y cuando ya estaba desahuciado ese bar, decidí que en sus últimas 9 semanas, los últimos 9 jueves de aquel recinto de fiesta en Tijuana, hacer noches de jazz, hacer sonar mis discos favoritos y pues compartir la música que tanto me apasionaba. Me visitó Carlos Duarte, amigo que también pasó por esta estación, por la 102.5 FM con algún programa, pero en aquel tiempo él estaba en Radio Universidad y me invitó a una entrevista y después de esa entrevista salí con un programa de radio. Así que fue pues suerte, digamos, que acabara yo en la radio. Un encuentro afortunado. Muy afortunado, y estuve allí algunos años poniendo jazz, poniendo música improvisada, la música que nos gustaba. Fue con un par de amigos entrañables. Poco después me hablaron de 102.5, así que estoy de vuelta aquí en mi casa, muy contento. Sí. Creo que fue 2007 cuando llegué aquí y estuve con alguna interrupción por allá hasta 2016. Claro. Así estuve en la radio divulgando el jazz, la música que me gustaba. Eran los tiempos todavía sin internet. Bueno, sí había internet, pero sin las aplicaciones de ahora, sin la facilidad. Sí, sin Spotify. Sin estas aplicaciones donde fácilmente se escucha la música, había que tener los discos. Y yo tenía una buena colección de discos que decidí compartirlos. Y fue en esta estación donde escuché, yo ya estaba interesado en la historia de Tijuana en aquel tiempo, el programa del historiador Javier García Diego, donde hablaba sobre historia nacional, conversaciones sobre historia, creo que era el nombre de ese programa, que lo retransmitía esta estación. Y ahí nació mi interés y decidí estudiar historia. Y al finalizar mis estudios de posgrado en Historia Contemporánea de México, que es finales del siglo XVIII, XIX y XX, decidí que pues quería divulgar también lo que había aprendido en mis estudios de historia. Y así nació Historiografía Mexicana y así venía mi camino por la radio. Digamos que la herramienta, ¿no? El expertise de producción radiofónica estaba ahí y fue como el camino natural, ¿no? Para la divulgación. Cuando empezó DJazz, 2002 empezó DJazz y 2003 en la radio, teníamos una página de internet que era algo muy moderno en esa época. Con el tiempo uno termina aprendiendo cómo hacer
Claro. una página web, y ahora pues le juego al webmaster, al community manager, al productor de podcast. Se aprende a hacer edición también. En modo multitask. Exacto, hasta diseñador. Bien, entonces bueno, ese fue, digamos, a grandes rasgos, porque son muchos años que se tienen que, digamos, narrar de manera breve, el recorrido en radio pública, difundiendo, divulgando jazz, que al momento de concluir la maestría en historia, bueno, permite, ¿no?, que historiografía exista. ¿Cómo se integra? Porque sé que hay otras colaboraciones que son un grupo, ¿no?, de egresados de este posgrado. Cuando uno estudia historia, se hace de una cantidad de libros impresionante, y tengo la mala o buena costumbre, no sé usted, de subrayar mis libros. Sí. De subrayar mis libros, de subrayar los textos, Sí, sí. con la esperanza ingenua de volver a ellos, aunque muchas veces terminan apilados. He subrayado mucho de lo que he leído. Uh-huh. Y un día estaba revisando precisamente mis subrayados, Sus tratando notas, de sí. ver qué es lo que me había interesado de un libro u otro. Y fue cuando decidí contactarme con mis compañeros de la maestría para decirles que todo ese conocimiento que habíamos adquirido y que tanto nos gustaba, Uh-huh. pues había posibilidad de mostrarlo, de hacer eco Claro. de todas esas lecturas, y que conocía ya más o menos cómo hacer un podcast o cómo hacer una página web, Uh-huh. gracias a DJazz precisamente. Claro. ¿Quiénes forman parte? ¿Quiénes, bueno, de todos sus colegas, sus compañeros del posgrado, quiénes finalmente, ¿no?, les movió la idea, les interesó y participan todavía el día de hoy con Dos de mis compañeras, amigas, grandes amigas, Cristina Vázquez Vela y Gabriela Gómez, apasionadas desde luego de la historia y grandes lectoras. Ellas están en Ciudad de México y el podcast se produce aquí, desde la ciudad de Tijuana, en un estudio casero. Uh-huh. Y pues ahí vamos compartiéndonos lecturas, subrayados, Claro. que eso es lo que se trata este podcast. Es un podcast en donde hago algún comentario sobre algún libro de historia Uh-huh. y leo en voz alta fragmentos que me parecen interesantes de estas obras. Que de pronto pueden ser desde libros clásicos, ¿no?, de los grandes historiadores, ¿no?, de las instituciones de la historiografía nacional, pero también hay un trabajo así detectivesco para rescatar, ¿no?, estas lecturas que no solo nos aportan las fechas oficiales y los héroes de la historia dorada, sino incluso como la anécdota del día a día de aquellos momentos de México. Sí, mucho de lo que grabo son fuentes para la historia. Muchos textos de la prensa periódica del siglo XIX que están perdidos o que están empolvados en alguna hemeroteca digital, algunos libros viejos difíciles de conseguir. Y trato de leer esos subrayados, esas cosas que nos interesan, esas cosas a las que uno quiere volver, como invitación a la lectura, Claro. para despertar el interés. Es un proyecto, a fin de cuentas, de fomento a la lectura. Así es, con un perfil específico, ¿no?, los textos de historia nacional, pero finalmente es acercarnos, ¿no? Es quizás recurrir a este tema, ¿no?, esta frase, quizás muy, muy socorrida, pero que no pierde un gramo de verdad. Que no conocer la historia, ¿no?, es repetirla. Hay que conocer la historia para entender el presente más que nada. La historia, digamos, no se repite exactamente tal cual, pero sí es importante conocer nuestro pasado para entender dónde estamos. También es develar un poco estas obras que quedan olvidadas. El texto académico es pesado, es duro, es árido, está lleno de notas al pie. Uh-huh. Y muchas veces es difícil que cumpla con la misión que tiene, que es divulgarse, hacer llegar al público amplio estos textos históricos. Uh-huh. Entonces, digamos que hago el camino un poco más fácil, claro, para que descubran estos textos, algunos académicos, algunas fuentes para la historia que vienen de la prensa, pero también doy lectura en voz alta a discursos de otra época, del siglo XIX, del siglo XX, a crónicas, ensayos, biografías, autobiografías, epístolas, intercambios epistolares que sé que tanto le gustan a usted. Soy fans, sí.
y abren una ventana a un mundo que ya no existe más. Exacto. Como por ahí están grabadas las epístolas de Justo Sierra, las cartas que mandaba a su esposa, una forma de entender el amor distinta. En otra época, exacto. En otra época, totalmente. También hay epístolas como la de Madame Calderón de la Barca, que mandaba a su hermana, que ella fue esposa del primer embajador el primer ministro plenipotenciario en México en el siglo XIX. Y sorprendida por lo que veía, es la mirada de una extranjera en México, de una mujer culta, observadora, decide dejar registro de todo lo que la maravilla de este país, esto es a principios de la década de 1840. Entonces es una manera de ver el país también a través incluso de ojos extranjeros. Exacto. Entender cómo nos veían a nosotros. Y desde luego, repito, pues es una invitación a la lectura, a buscar esos libros, que no todos los libros de historia son aburridos. Hay cosas que pueden ser divertidas. Incluso la prensa en aquellos años, del siglo XIX, principios del XX, publicaban sus periódicos satíricos, humorísticos, de caricaturas, porque había que reírse un poco también de la realidad. Los mexicanos. La fiesta. Pedro César, entonces, Historiografía Mexicana nace en 2018. En este 2026 se están cumpliendo 8 años de divulgar libros de historia de México. Recién se acaba de estrenar el episodio 169, que por cierto habla de Tijuana, un texto que yo creo que es desconocido por la mayoría. ¿Qué encontramos en historiografía? Cuéntenos, ¿de qué ha ido, ¿no?, este navegar de lecturas? Bueno, este último episodio es un texto que aparece en la prensa de la Ciudad de México en 1925. Mire. Un periódico humorístico y satírico titulado ABC. El infierno de Tijuana titulan a este texto. Un material que ofrece una mirada mordaz, pero reveladora también, de lo que ya era Tijuana en ese tiempo. Hace 100 años prácticamente. Hace un siglo, 1925. El autor no lo conocemos, por desgracia, aparece como editorial, digamos, en ese texto de la prensa periódica de esa época. Retrata una ciudad que vive en el alcohol, en el juego, en la diversión nocturna. Probablemente es el primer texto que hable sobre la fiesta en Tijuana. Algo que nos da orgullo. Ya desde 1925 se hablaba de los excesos, de los casinos, de las cantinas, de los bares. Ya éramos el lugar más feliz. Ya éramos el lugar más feliz, como bien dice Nortec. En 1925, una ciudad pequeñísima, 5,000, 7,000 habitantes probablemente. En el censo de 1930 aparecen 11,000, 12,000. Entonces era una ciudad muy pequeña en la que seguramente venían más turistas que habitantes había aquí. Claro. Por fortuna se digitalizó y aparece en una hemeroteca digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y eso ha sido parte de Historiografía Mexicana, rescatar estos textos, pues si no olvidados, sí poco conocidos. Exacto. Uno de los textos de los episodios que tiene más escuchas es los diarios de Ignacio Manuel Altamirano. Mire. Más que el nombre de una calle, pues fue un personaje importante en la historia de este país, pero muestra a un Ignacio Manuel Altamirano humano. Claro. Son sus diarios personales, que no estaban destinados a publicarse. Habla de sus amores, de sus dolores también. Sí. Eran hombres que iban con la espada en una mano y la pluma en la otra. Todos estos grandes personajes del siglo XIX y más los de la mitad del siglo... De la segunda mitad. De la segunda mitad del siglo antepasado. Muchos eran poetas, escritores y también defensores de la patria. Este era un tipo multifacético, participó en la discusión pública, en la defensa de la patria, fue congresista, pero también escribía sus diarios y también se deprimía. Claro. La historia no es solo la historia de bronce, de estos hombres o personajes perfectos que todo lo pueden, que ganaron todas las batallas. Pues son hombres de carne y hueso. Sí, sí. Y por fortuna dejaron un registro, sí. Que eso es importante. Dejaron registro de su vida diaria. La vida cotidiana es un tema
que nos ha interesado en este podcast, también entender cómo se vivía en aquellos años, qué era importante, cómo eran las formas de aquellos años. No solo las batallas, los grandes héroes, ni las fechas. Un libro más o menos difícil de conseguir porque no se reeditan estos libros cuando aparecen porque desgraciadamente no les sobran lectores. Entonces la tarea es esa, ¿no? Es rescatar estos libros, a veces difíciles de conseguir, u otros libros académicos que no tienen mucho alcance, o la prensa periódica que por fortuna ya está digitalizada. Una tarea pendiente aquí en la ciudad de Tijuana de rescatar nuestros documentos antiguos, nuestros periódicos, y podemos conocer parte de la historia de la nación. Estas lecturas en voz alta pues sirven de estos subrayados, de estas partes bonitas de esos textos, pues tratamos de difundirlas en este podcast, de divulgarlas, de hacerlas llegar a un público más amplio. Ahora que menciona el tema de vida cotidiana y esta parte de las formas de vida del siglo XIX y principios del siglo XX, recuerdo episodios, por ejemplo, donde es como, hay un episodio que habla como de un manual para escribir cartas de amor. Ah, claro. ¿No? De principios del siglo XX, cuando el analfabetismo estaba presente. Entonces uno recurría a una persona a que le escribiera su carta de amor para que se la pudiera leer tal vez alguien más a su amada. Hay muchos textos en la página que es historiografiamexicana.com. Ahí están agrupados muchos de todos los episodios que se han grabado. Están agrupados en vida cotidiana, que tenemos también incluso las memorias de José López Portillo, donde habla de su infancia, el presidente que fue de 1976 al 82 en México, tiene sus memorias y rescatamos cuando él habla de su infancia, desde luego viviendo un México que ya no conocemos nosotros. Muy distinto. El gran Martín Luis Guzmán hablando de la máquina de escribir, que esa era la tecnología de esa época. Tiempo, Justo Sierra con sus cartas de amor. Manuel Gutiérrez Nájera hablando de la vida a finales del siglo XIX, de los tranvías. Y también hay textos, incluso ahora que estuvo de moda el fútbol. Hasta textos de historiadores hablando de fútbol que no sabían nada absolutamente de fútbol, pero lo que entendían era lo que pasaba alrededor. Lo que observaban. Sí. En nuestra página encontrarán también episodios en los que se da lectura en voz alta a textos de educación, de extranjeros que visitan México y dejaron su registro. Sobre el Segundo Imperio Mexicano, sobre Maximiliano, sobre la Revolución Mexicana, desde luego, la República Restaurada, el Primer Imperio. También episodios dedicados a dar lectura en voz alta a trabajos de egohistoria, registros en donde el historiador profesional pone la lente sobre sí mismo y nos cuenta de su relación con la disciplina, cómo llegó a ella, cómo se apasionó por el estudio del pasado. Textos sobre presidentes, algunas biografías, autobiografías del porfirismo. En fin, hay un abanico muy amplio, muy nutrido, de muchos colores, sobre la historia de nuestro país y lo que ha quedado escrito, que siempre cae bien regresar a esos textos, siempre sirve de algo. Recuerdo en particular, y porque me tocó colaborar con usted en su momento, en la grabación del discurso de Ermila Galindo, del primer Congreso Feminista. El primer Congreso Feminista de Yucatán, que fue en 1916. También un texto histórico. Hay muchas temáticas que aparecen en estas lecturas, en estos textos antiguos, que a veces uno piensa que son de nuestros días, pero tienen raíces profundas, muy profundas. Ese Congreso Feminista fue en 1916. También hay un texto por ahí de Gutiérrez Nájera, hablando en contra de la fiesta taurina. Mire. De los antitaurinos del siglo XIX. Muchos temas que uno cree que son contemporáneos o que nos pertenecen como generación y que tienen raíces profundas que vienen de mucho tiempo atrás. Para entender que no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Bien, pues estamos llegando al cierre de esta conversación que se podría extender por horas, porque realmente el bagaje, el acervo y lo que se está construyendo desde historiografía mexicana es realmente muy amplio.
Es un trabajo de 8 años, una producción, como decía al inicio de la conversación, digamos desde estudio casero, pero no por eso de menor calidad. De hecho, ha sido reconocido el podcast Historiografía Mexicana ya por diversas instancias. Ha tenido por ahí reconocimientos incluso a nivel de escuchas en plataformas. Platíquenos un poquito de eso. Apple Podcast lo nombró como una de las voces de México, escogió a 10 podcasts a nivel nacional y apareció como una de las voces de México. Hay otra organización que se llama Latin Podcast, que también nos ha premiado los últimos 3 años como mejor podcast de historia, y aparecimos pues gracias a nuestros escuchas y la gente que nos ha seguido desde hace tanto tiempo, como uno de los más escuchados en la plataforma Spotify en la categoría de historia. De historia. Bien, pues con nuestro reconocimiento desde Letras al Aire por esta labor tan valiosa de divulgación de libros de historia de México, y bueno, esperemos seguirlos escuchando por muchos, muchos años más. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Los invito a visitar la página historiografiamexicana.com. En redes nos encuentran como Historiografía Mexicana Podcast. En nuestra página encontrarán el índice completo de todos nuestros episodios. Son una suerte de documental sonoro. Sí. Hay una producción detrás, efectos, sonidos que ambientan la escena. Entonces, los invito porque el trabajo ha sido de muchos años y nos interesa pues que llegue a más y más personas. Le agradezco mucho la invitación y la felicito otra vez por su programa. Bien, pues muchas gracias, Pedro César Beas, Historiografía Mexicana, en redes sociales, historiografiamexicana.com, su página web. Estás escuchando Letras al Aire. Vamos a una pausa y regresamos. Fusión 102.5 presentó Letras al Aire. Acompáñanos en la próxima emisión. Esto es Letras al Aire.